Hermanos, qué bueno, hermano, porque ya estamos en este lugar, hermano, con el propósito grande de aprender de la palabra del Señor. Dios bendiga a los hermanos por su esfuerzo, su buen propósito, hermano, de aprender del Señor. Y creo que es importante. Nuestro hermano Carlos decía la importancia de la oración. Es cierto, hermano. Y frecuentemente es la importancia de la palabra de Dios. Si nosotros, hermanos, somos personas que de continuo estamos en oración y de continuo, hermano, estamos estudiando esta palabra, yo le digo, usted se vuelve un cristiano fuerte. Un cristiano, hermano, que su casa estará siempre fundada en la roca. Un cristiano que ora y que estudia la palabra, no lo mueven los vientos. Pero si no tenemos, hermano, esas dos bases, hermano, nuestra vida todo el tiempo estará en peligro. Hermano, los vendavales nos van a amenazar y de momento, hermano, nos llevan. Así que Dios les bendiga. Vamos a tratar de hacer una oración, hermanos, para que el Señor esté respaldando la palabra de esta tarde. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias porque un día más estamos en este lugar, Señor, para estudiar tu palabra. Padre bendito, ayúdanos. Permite que a través de tu palabra podamos alcanzar el conocimiento, Dios mío, ese conocimiento que nos ayudará para ser fuertes, para ser valientes, Dios mío, para enfrentar, Dios mío, las dificultades que a diario sobrevienen a nuestras vidas. Permite que a través de tu palabra estemos siempre apercibidos, fortalecidos, Señor, siendo llenos de ese conocimiento que no va a permitir, Dios mío, que el engaño y la mentira vayan a ser presa de nosotros. Así que esta tarde trae tu palabra con poder. Padre, te lo pido en el nombre glorioso de Jesús, por quien te doy las gracias. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, quiero decirles que el martes recién pasado les decía, hermano, que nos habíamos quedado en el estudio en una parte, hermano, un poco, ¿cómo le pudiéramos llamar? Donde, hermano, nos llama mucho la atención, diría yo. Porque hemos tenido, hermano, que abordar la parte donde yo les decía que se han levantado, se han despertado, hermanos, diferentes opiniones, diferentes tesis, hermanos, diferentes estudiantes de la Biblia, eruditos, grandes, hermanos, expositores, tienen algunas versiones diferentes. Entonces, hermano, pero para que podamos entrar en detalle, vamos a leer capítulo 6 del Génesis, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer los versículos. Hermanos, leemos la palabra del Señor de la manera siguiente. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que vinieron los hijos de Dios, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos,
Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vamos a leer sobre su versículo, hermano. Pero hermano, retomando el pensamiento que yo les decía a un principio, donde se despiertan diferentes pensamientos, diferentes, hermanos, conceptos. Pero yo les decía, hermano, que en lo personal yo tengo, hermano, mi conclusión personal. Sin embargo, hermano, yo voy a presentarles algunas tesis, opiniones, hermano, que surgen y que harán el criterio de ustedes, hermano, el tomar la mejor, que dijera, es la mejor conclusión. Pero cuando dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahí está el dilema. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Es decir, hermano, que unos dicen que eran los hijos de Set. Sabemos, hermano, que cuando muere Abel, que lo hemos estado viendo, pareciera que, por decirlo así, hermano, como que quedara solo Caín. Pero luego dice la Biblia que nació Set. Y Set, hermano, empezó, al igual que Abel, a ser un hombre temeroso de Dios. A pesar, hermano, de que ellos habían sido expulsados, Dios, hermano, los había desechado por su desobediencia. Pero aún con todo eso ellos persistían en el temor a Dios. Y quiero decir, hermano, que si uno lo dice la palabra, Dios se agradó de eso. Y de allí, hermano, se cree que viene una descendencia de creyentes, por decirlo así, nace como una descendencia de creyentes. Eso es lo que puede, hermano, reflejar, hermano, lo que leímos estudiamos anteriormente, que, hermano, pareciera como que nace una descendencia de personas temerosas de Dios. Y entonces, hermano, Set tiene esa descendencia. Pero creen, hermano, estos estudiantes de la Biblia, que a medida que se fue multiplicando, hermano, la creación del hombre, o más que todo la humanidad, como decimos, entonces es allí donde llegamos al versículo que vamos a leer. Dicen estos expositores que los hijos de Dios se refieren a los hijos de Set. Ellos, hermanos, van a entender como que había, así como ahora, como una comunidad de personas que eran temerosas y que ellos decían que eran tomados como hijos de Dios, dicen ellos. Y dicen ellos, hermanos, que toda la demás gente que probablemente eran hijos de Caín, que esos eran, hermanos, gente perdida, gente que Dios no lo tomaba en cuenta. Y entonces llegó un momento cuando estos hijos de Dios se enamoraron, entraron en relación, en coinonía, en arreglos matrimoniales con los demás hermanos, que dijera, con los demás habitantes. Y fue allí donde Dios se disgusta, se enoja con ellos. Entonces, hermano, dicen ellos que esto es lo que pasó ahí. Y dice verso 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Y dicen ellos que allí estaba el problema.
Ahí está. Pero vienen otros hermanos y tienen otra versión. Y estos dicen que no, dicen que eran ángeles caídos. Eran ángeles vigilantes. Hay un libro que se llama el libro de Enoc. Es un libro apócrifo donde ese libro de Enoc habla, hermano, ese le habla completamente según ellos. Ellos le explican cómo fue la creación, ellos explican quiénes fueron estos hijos de Dios, pero a mí me parece, hermano, equivocada, erróneo, hermano, lo que enseña el libro de Enoc. Y ellos dicen que fueron ángeles que vinieron y se enamoraron de las hijas de los hombres. Entonces, hermano, a mí ninguna versión, respeto a esos hermanos esa idea, pero ninguna de las dos me parece convincente. Con mi hijo hemos estado estudiando porque hermano, no tengo otra hipótesis. Y él me dice, pero es que en la manera que usted lo ve, yo no lo veo, no estoy muy de acuerdo, me decía él. Pero hermano, ahora vamos a llegar al punto. Nos metimos, hermano, en un debate el martes recién pasado, cuando leíamos el capítulo 2 y el versículo 28. Vamos a volverlo a leer, hermano, para que podamos basar lo que estamos hablando. Verso, y no es 28, sino que es 26. Pero 27. Ponga atención, hermano. Verso 2, perdón, no es verso 2, es verso 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dice el 28, y bendijo Dios, y les dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Tengo, hermano, que repetir, yo lo decía el martes, pero para que podamos, hermano, ir atando los cabos, como decimos, hermano, tengo que volverlo a leer. Los creó varón y hembra. Y luego los bendijo, y luego les dijo, multiplíquense. Y yo les decía, hermano, que yo veía a este predicador que daba un estudio sobre esto. Y que este predicador, que cuando él le dijo, multiplíquense, él les quería decir, tengan sexo. Eso es lo que dijo, ¿verdad? Y yo comparto la idea de este siervo de Dios. Y decíamos, hermano, que no se le puede decir a una pareja, a un matrimonio, que se multiplique si no tienen sexo. No se puede. Sería ilógico. Y desde el momento que van a multiplicarse es porque van a, hermano, entrar a una comunidad, hermano. Van a entrar, hermano, a esa relación. Y cuando se entra esa relación, ¿quién lo dijo? Y ahí se va multiplicando. ¿Cuántas familias? Imagínense la familia Morán tan grande. Imagínense usted que los viejitos se hubieran quedado ahí, se casa. Hermano, yo no los conocía, a la anciana no lo conocí. Conocí a la mamá Juana. Ya el papanacho yo no lo conocí. Pero imagínense que el papanacho y la hermana Juana se casan y se quedan, ellos ni siquiera se besan. Y dígame todo este gran gentío que estuviera. No, pero como ellos, hermanos, la naturaleza misma, independientemente, hermano, que se les enseñe o no se les enseñe, la naturaleza misma
les enseña, entonces se casan, se relacionan, vienen los hijos, después vienen los nietos, los bisnietos, los tataranietos, y hay un montón de gente. Bueno, yo creo que tiene lógica. Y él dijo, crezcan y multiplíquense. Ahora viene el otro detalle. Creemos, hermanos, que ellos no. Hermano, hay alguien que dice, yo estaba escuchando a alguno que dice, y yo no voy a hermano, que le dijera convenir con esa idea de que dice que el mismo día que Dios creó a Adán y Eva, ese día pecaron. Eso no puede ser. No. Eso no puede ser. Hermano, hay un escatólogo que dice que él, a su criterio, él cree que la caída de Adán y Eva fue aproximadamente unos 500 años después de lo que era. Eso dice él. Pero hermano, yo no me atrevería a decir cuánto tiempo. Lo que yo me atrevo a creer es de que ellos, hermano, tuvieron familia en el Edén. Oye, que no estamos metiendo en un lío. Estamos viendo la palabra, no estamos inventando. ¿Y sabe qué más? ¿Qué le dijo? Cuando pecaron. ¿Dónde está que pecaron? Vamos a ir viendo. Capítulo 3, verso 13. Capítulo 3, verso 16. Vea cómo dice. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Hermano, aquí hay otro detalle que a mí me parece interesante, pues. ¿Cómo se le va a multiplicar algo a alguien si no hay nada, pues? ¿Cómo se le va a multiplicar? Si, hermano, si para que se multiplique algo tiene que haber un principio. Hermano, y dice, verso 16, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hermano, pareciera que, como lo dijimos a un principio, la relación que había en el Edén era diferente a la relación que ellos tenían cuando fueron expulsados. Entonces, hermano, esta arroja una luz de que ellos tuvieron familia en el Edén. Ahora viene la parte importante de lo que estamos viendo. Capítulo 6. Hermano, no podía en esa ocasión, hermano, tomarse el pecado de Adán y Eva. Hermano, los hijos que podían haber nacido en el paraíso no podían ser expulsados del paraíso. Por eso digo, hermano, mire, yo le voy a dejar las tres, porque esta es mi versión, y yo me apoyo a la palabra. Y yo le dejo lo que dicen estos siervos, pues, que eran ángeles que vinieron y se enamoraron, y eso es lo que dijeron. Y los otros que eran hijos de Seth. Pero yo le voy a probar por qué yo no comparto. ¿Sabe por qué no comparto? En primer lugar, en el capítulo, se me ha escapado, pero en Hebreos, en el capítulo 1, lo vamos a leer, hermano. Capítulo 1 de Hebreos. Esto lo vamos a hacer, hermano, para que ustedes, hermano, vayan viendo con relación a si eran ángeles. Capítulo 1 de Hebreos, verso 5. Oiga cómo dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Eso es lo que a mí me llama la atención.
¿A quién de los ángeles? Él le dijo, mi hijo eres tú. Y si estos eran ángeles, hermano, aquí la Biblia dice que jamás a los ángeles Dios les ha dicho, ustedes son mis hijos. Yo leo lentamente la palabra. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy y otra vez yo seré el padre y él me será hijo. Esto es con relación a Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que Dios le dio el nombre de hijo fue al Cristo de la gloria. Y ahí lo dice claramente. Verso 6, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenme todos los ángeles de Dios. Alábenle todos los ángeles de Dios. No dice los hijos de Dios. Ciertamente miren cómo dice el verso 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Ahora, hermano, vamos a leer capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Vamos a ir viendo esto, hermano, para que ustedes vean que, como les digo, hermano, vamos a respetar lo que piensan otros siervos, pero nosotros vamos a sacar nuestra propia interpretación. Y aquí yo respeto a los hermanos porque que va a tomar otra interpretación. San Juan capítulo 1, verso 12. Miren cómo dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto, hermano, se viene y se obtiene a través de Jesucristo. Esto se obtiene a través de ahora nosotros, si somos llamados hijos de Dios. ¿Pero por qué? Porque hemos creído en Cristo. El que no cree en Cristo, mire, hermano, y allá afuera en el mundo va a ir peleando y peleando, que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios. Hay que pelear. Pero la palabra de Dios dice que a los que recibieron. Si usted no le hubiera recibido a Cristo en su corazón, usted no fue hijo de Dios, y el que afuera le hubiera no, yo soy hijo de Dios. Mentira. A los que creen en su nombre. Ahora, hermanos, si nosotros, hermanos, revisamos, hermanos, quiero ver. Hermano, así que no podemos, hermano, confundirnos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice, hermano, verso 17. Vamos a leer verso 16. 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermano, lo único que nos ha dado la facultad de ser hechos hijos de Dios es a través de Jesucristo, por la adopción. Por la adopción. Imagínense, hermano, que ni a Israel no se le dio nombre de hijo de Dios. Israel se cree que era el pueblo de Dios. Entonces, hermano, aquí vamos a ir andando los cabos. Entonces yo, debido a estas porciones, yo descarto que eran ángeles. Yo descarto que eran ángeles. Ahora, hermano, vamos a ver por qué
confirmo que sean los hijos de Seth. ¿Sabe por qué? Por lo mismo. Porque para que los hijos de Seth tuvieran, hermano, el atributo de ser llamados hijos de Dios, porque ya, hermanos, Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Desde el momento, hermano, que se origina el pecado en el Edén, Dios los desecha, Dios los hermanos los arroja de su presencia, y hermanos ya no tienen arte ni parte con Él. Ahora la reconciliación viene a través de Cristo. Somos hechos hijos de Dios a través de Cristo. Pero los hijos de Seth no habían aceptado a Cristo. Y ellos, hermanos, estaban siendo, hermanos, salpicados por el mismo pecado que era miedo. ¿Me están entendiendo, hermano? Entonces, por lo tanto, no tenían, quiero que el hermano me corrija, no tenían el nombre, el atributo de hijos de Dios, porque solo los que recibieron a Cristo en su corazón. Ahora creemos algo, hermano. Yo lo creo firmemente. Que cuando Cristo, hermano, murió y fue enterrado, dice Pedro que Él fue y predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que murieron antes del diluvio, parece que dice, o los antediluvianos. A eso, ahí van los hijos de Seth. Ahí van. Los hijos de Seth habían sido, hermanos, dañados por el pecado. Y yo el pecado. Ahora veamos algo. ¿Qué pasó con los que nacieron antes? Eso tiene lógica. Esos no nacieron del pecado. Esos nacieron, hermanos, en el ambiente original en el que Dios los creó. Ahora, hermanos, eso es interesante. Y hermano, dice un predicador que el Edén, hermano, no era, que le dijera, no era una isla, pues. No, hermano, es que mire, se cree que el Edén era como una residencia que Dios le dio a Adán y Eva. ¿Cómo le pudiera testificar? Imagínense que al hermano, pongamos un ejemplo, al hermano Mateo, a él y a su esposa le mandan a hacer, hermano, le compran un terreno como este y le mandan a hacer una gran casa y un gran paraíso y todo bello y hermoso. Vaya, aquí vas a vivir, Mateo, con tu familia, con tu esposo y tus hijos. Pero no quiere decir que él no va a ir a San Salvador, que él no va a ir a Santa Ana, que él no puede viajar a los Estados Unidos. No. Entonces este predicador dice, y yo respeto eso, dice, hermano, que así lo mismo era Adán. Ellos estaban en el Edén, en aquel paraíso, pero él, hermano, había sido llamado a sujuzgar toda la tierra. Él no iba a estar ahí sumergido o creer, porque tampoco el Edén no era todo el universo, ¿no? Si lo que importaba es que ellos vivían en inocencia, vivían, hermano, en aquella santidad pura que Dios les había dado. Entonces, hermano, si esto es así, estos eran los hijos de Dios. Si esto es así, estos eran los hijos de Dios. Estos eran los que estaban ahí, gozaban, hermano, de este privilegio de Dios. Hermano, estoy tratando de sustentarlo con la palabra. Sin embargo, hermano, lo dejo que su mente trabaje y que piense. ¿Por qué pueden pensar, hermano? Yo les decía la vez pasada de que hay un estudio que se llama sistemático. El estudio sistemático es aquello que nosotros investigamos. Pues. Imagínense que cuántos de nosotros a veces queremos preparar un sermón y nos vamos al diccionario. Nos vamos, ahora que está, hermano, las computadoras, nos vamos a YouTube, nos vamos a Google, y ahí investigamos, y entonces si con hermano un dato que ellos nos dan,
Lo notamos, ya venimos y decimos, ya, eso es sistemático. Eso es sistemático porque viene y le pregunta al hermano y dice, no, que como yo estuve leyendo en tal parte y ahí el doctor fulano, el escatólogo fulano, el erudito fulano, dice así es. Bueno, es igual. Pero hermano, nace, hermano, cuando nosotros vamos a hacer un estudio exhaustivo de acuerdo, hermano, a la guianza del Espíritu, es diferente. Hermano, vamos y buscamos, nos auxiliamos y empezamos a ver que el Espíritu nos está revelando si la persona que nos hemos auxiliado, hermano, realmente está aportándonos una idea espiritual o no, una idea verdadera o no. Entonces, hermano, no podían los hijos de ser llamados hijos de Dios. No. Mi hermano, desde que se originó el pecado en el Edén, estaban destituidos de la gloria de Dios. Por eso dice San Pablo, ya eres acusado a judíos y a griegos que todos están bajo pecado. Dice San Pablo que así como por un hombre vino la salvación, así como un hombre entró al pecado del mundo y entró a la condenación, así por un hombre vino la salvación. Esto deja de manifiesto que antes de Cristo a nadie le había dicho que era su hijo. Yo no estoy en contra que los hijos de Seth no podían gozar de la bendición de Dios y que Dios podía tener, hermano, agradarse de ellos. No, digo que no. Pero creer que ellos tenían el atributo hijos de Dios, tengo mis dudas. Y hermano, vamos a volver al Génesis. Mi hermano, por eso yo le he dicho y yo les insisto, hermano, y les insisto y les digo, mire, el libro de Génesis es complicado. Yo les insisto, cualquiera lee el Génesis, aquí está este diluvio, aquí está Noé, y empezamos, hermano, y lo vemos como una historia, pero no nos damos cuenta, hermano, que ahí se encierra la esencia de la vida humana. Ahí se encierra la esencia de la vida humana. ¿Sí? Y dice, hermano, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, mire, hermano, cuando ya, hermano, Caín empezó, hermano, toda su descendencia, ahora lo vamos a ver desde el punto de vista como yo lo creo, y empezaron a crecer, hermano, a multiplicarse. Es allí donde yo me atrevo a creer, hermano, que los hijos que estaban en el Edén salieron y vieron las hijas de los hombres. Y no podemos, hermano, argumentar con más exactitud porque no hay un relato más extenso de la Biblia que más claro. Estos seres gozaban, hermano, de una plenitud igual que la que tenía Adán y Eva. Pero, hermano, no se guardaron. Y me atrevo a creer que esa fue la gota que derramó el vaso, como dice un refrán. Y dice, hermano, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Voy a poner un argumento más. Se cree, según los estudios que se han hecho, que un ángel no tiene un órgano reproductor. Sería bueno que usted lo averigüe, hermano, que lo pueda hacer. Tengo entendido que los ángeles no tienen un miembro reproductor para reproducirse. No. Se cree, hermano, en los estudios de demoniología que hay demonios que poseen mujeres y todo eso, pero eso es muy diferente. Porque el diablo practica y sin vergüenza y ese es el nunca. Pero los ángeles de Dios no.
Y entonces dice, y las vieron hermosas, tomaron para sí mujeres, escogieron entre todas. Y aquí está, hermano, el verso 3. Ya la Biblia no nos explica tanto sobre eso. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hermano, me atrevo a creer que Dios había ya, hermano, tenido un conflicto con Adán y Eva. Ya Adán y Eva lo habían despertado al Señor, hermano. Así como nosotros, muchos hemos despertado al Señor. Y ahora aquellos que estaban allá resguardados se salen a hacer lo mismo, a desguardar a Dios. Dios dijo, ya no seguiré peleando con esta gente, ya no voy a dejar que vivan 900 años como vivan todos estos. Y Dios cambió, hermano, sus pensamientos, sus propósitos, y dijo, no lo voy a hacer. Voy a pasar 120 años. Y gradualmente, hermano, gradualmente, porque la Biblia registra que ya Moisés vivió solo 120 años. Y entonces, hermano, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Si creen, hermano, que cuando ya este linaje, que era como un linaje escogido, hermano, naturalmente tenía que ser un linaje especial, hermano. Tenía que ser un linaje especial. Un linaje que nació, no nació, el hermano, que le dijera en armonía con el pecado. Si estas personas nacieron allá en el Edén, hermano, nacieron en una santidad terrible. Sí. Hermano, de cómo que se fijaron ustedes, hermano, que mire, y nosotros, porque cree usted, hermano, que habemos unos así, que estamos un poquito más o menos, no, que si usted registra la historia, vaya a ver quiénes eran los pipillos. Hermano, personas que fuimos un poquito a la escuela, mi hermano no, fue bastante un poco a la escuela. En aquellos tiempos, cuando el estudio era escaso, nada más para que tener ese grado, no. Si tu grado del tiempo de los hombres, es el bachillerato de oro. ¿Sí? Y yo creo que mi hermano Juan no me va a dejar mentir, y si el hermano estudió la historia, él se da cuenta cómo eran los inditos cuando vinieron los españoles aquí. Eran negritos, hermano, cofetitos, eran inquietos. Eso éramos nosotros. A medida que el tiempo pasó, fueron colonizando los hermanos, los españoles por ahí, se fueron enamorando de una indita, y a ver por qué no se vivió eso. Ya se fueron dando los mestizos. Y fue naciendo el mestizaje. Ya de repente, por ahí algún capataz, hermano pícaro, por ahí, hermano, sin medir las consecuencias, pues, por ahí forzó alguna negrita indita por ahí, y de repente, hermano, por ahí una indita enseñando un niño ya está con ojos azules. No, pues sí. Si es notable ver, hermano, gente humilde, hermano, que se ha criado en la campiña, en el campo. Hermano, yo le voy a decir una cosa, sin la mínima intención de denigrar a nadie, pero, hermano, vemos personas todavía que no tenemos gran apariencia, hermano. Pero que de alguna manera, alguna muchacha por ahí se metió con un varón, ¿verdad? Pero él tiene esos niños menos altos, pero blanco, pero colocho, y hermano, y hasta pelo amarillo, pues. ¿Me está entendiendo? Que la vez pasada me quedaba admirando porque mire, vamos a poner un ejemplo bien relevante.
¿Se recuerdan ustedes del hijo de Carlos Cano? ¿Es un ejemplo? Imagínense que de una unión, ¿cómo se llama esa unión? En las leyes, ¿se tipifica cómo? Incesto. De un incesto, madre muchacho, yo cuando lo vi las películas, yo no sé qué se dice porque no lo voy a ver, pero yo lo vi como en 3 ocasiones, no yo me quedé agarrado cuando lo vi. Bien blanquito el muchacho, el pelito, mire, los ojitos no tienen pelito en la orilla. ¿Para qué es cierto? ¿Se dan cuenta? Así se dan caso. Y hermano, y así es como nacen, hermano, de gente humilde, de repente sale lo bien inteligente. ¿Sí? Sale uno bien inteligente, sin estudiar tanto, hermano, él maneja la computadora, revés y derecho. Así fue en este caso. Y en esa relación que hubo en este género especial, salieron hombres ya en el pecado, pero que eran de renombre, inteligente, grande guerrero. Y dice, y además de eso eran gigantes, porque ya habían gigantes, pero después que se dio ese incidente, se prolongaron los gigantes y nacieron gigantes de renombre. Está bien. Y dice, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora usted me dirá, bueno, ¿y por qué se dio eso? Pues eso no Dios lo sabe. En la vida se dan fenómenos, se dan casos que nosotros no entendemos. Lo que entendemos, hermanos, cuáles son los orígenes y las causas, por qué Dios, hermanos, estuvo disgustado con la humanidad y por qué Dios decide destruir el género humano. Sí. Entonces, hermanos, verso 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, hermano. El Señor vio que eso, hermano, le digo. Y eso es como que, imagínense un ejemplo, que toda la iglesia del Señor, pues, todo el mundo, ya no queda ni uno. Todos los cristianos grandes, pecadores. No, hombre, el Señor manda otro diluvio, que él dijo que ya le iba a mandar otro diluvio, pero capaz de decir, lo va a mandar de la iglesia. Entonces, hermano, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermano, se corrompió todo. Ya ahí, hermano, ya no había nada que rescatarlo. El único era Noé. Imagínate, hermano, que terrible. Cuando, hermano, todo ya, hermano, se vuelve un desastre, ¿y Dios qué puede hacer? Por eso es que ahorita, hermano, estamos luchando aquí con la sana doctrina, estamos tratando de apegarnos a la palabra, porque están haciendo tanto engaño, tanta mentira. ¿Y cuánto pueblo de Dios va en pos de la mentira? ¿Cuánto pueblo de Dios, hermano, está, hermano, que dijera abrazando la mentira y rechazando la verdad? Y por eso es que nosotros estamos de continuo cada día luchando, hermano, porque nos mantengamos en la verdad, nos mantengamos firmes. ¿Sí, hermano? Llegó el punto, dice el verso 6, que hasta se arrepintió el Señor. No, que era terrible, no, será terrible. Ya no. Y el Señor ya no hallaba qué hacer. Y el Señor decía que algo, con tanta gente perversa, igual como hasta ahora, el Señor está los niños. Ahora están los niños. Y ahora el Señor está más indignado todavía. Porque en ese tiempo el Señor había pensado, hermano,
mandar ese diluvio universal y acabarlos a todos. Ahora no, ahora es más serio. Ahora está preparando un gran lago de fuego de Jerusalén. Porque como ahora ya no está pensando el Señor en pelear solamente con los seres humanos, ahora, mi hermano, ahorita va a acabar con Satanás también, porque el Señor ya vio que mientras no quitemos a Satanás de en medio, esto no se va a poner. Si el Señor hace otro huerto y hace otros seres humanos de nuevo, llega él también siempre a perturbar. Así que ahora no. Ahora no. Yo les decía la vez pasada, hermano, de que nadie se atreve a decir a dónde está el agua del fuego. La Biblia no les persigue. Y algunos les han preguntado y se quedan callados, otros dan algunos argumentos. Pero hermano, yo quiero decirles que yo les decía la vez pasada que yo ya saqué mis conclusiones y que el agua del fuego es en el sol. Sí. Porque me llama la atención que dice Apocalipsis que cuando Dios captura al falso profeta y a la bestia, que está un ángel en el sol. Y si usted ve, hermano, en la palabra dice que los primeritos habitantes del agua de fuego va a ser la bestia y el falso profeta. Son los primeritos que van a entrar ahí. Ahora, hermano, si usted se va al estudio, estudie, hermano, cuántos grados de intensidad, de calor tiene el sol. Son miles. Son miles de grados. Es una masa de fuego. Es una masa. Mire, hermano, si el sol se acercara, hermano, un poquitito a la tierra, nos cuesta. Un poquito que se baja el sol. No digamos, hermano, si el sol se bajara allí unos 5 kilómetros arriba, no, hermano. Dice, hermano, que el tiempo se está terminando. Aunque no estamos hablando de esto, porque esto lo vamos a ver, porque no es el tema, pero yo sé que porque se han puesto algo inquietos. No, me refiero a inquietos en que quieren conocer cómo es eso. ¿Verdad? Entonces, hermano, vamos a ver si lo hallamos, porque hermano, ahorita se me ha olvidado dónde está. Hermano, yo creo que está en el 19. 19 del Apocalipsis. Vamos a leer, hermano, 19, verso 16. Mire cómo dice. Apocalipsis, capítulo 19, ponga atención. Apocalipsis, capítulo 19, verso 16 en adelante. Vamos a leer varios versículos. Capítulo 19, verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 17. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol. Oiga bien, hermano. ¿Dónde estaba? Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todo libre y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen.
estos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Hermano, yo creo que más claro no puede hablar. No, yo creo que más claro no puede hablar. ¿Y sabe cómo yo podría en duda esto? Que el sol fuera un jueguito así. No, hermano. No. Si yo les recuerdo, hermano, que el diablo no va a limpiar, no tiene miedo, pero yo creo que ahí sí se va a tocar. Sí. Yo creo que ahí sí va a recibir su paga que merece por tanta maldad que ha hecho, tanto daño, tanta muerte, tanta destrucción que siembra diario, hermano. Él merece estar ahí, lo que no merecemos estar ahí somos nosotros. Y por eso, hermano, cada día tenemos que estar vigilantes, cada día esforzándonos, cada día luchando para que, hermano, eso no nos vaya a ocurrir a nosotros. Porque después, hermano, van detrás todo. Hermano, según las investigaciones que yo he hecho, el sol es 100 veces más grande que la luna. Y que hay gente que anda diciendo, no, hombre, y Dios va a meter tanta gente que se ha condenado. ¿Y cómo van a caer? 100 veces más grande que la tierra, el sol. Así que, hermano, ahí caben de sobra y basta. Pero, hermano, esta es una tesis. Ahora usted, hermano, si usted quiere, lo considera conveniente, usted lo acepta, lo recibe y lo cree. Y si no, pues pero, hermano, yo cuando estudio la Biblia voy usando la lógica. No. Y dice, verso 17, y si se te fija, es relativo, porque no vemos de que ahí, hermano, hace una suspensión y habla de otra cosa. No se cumple. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol. Veamos, en pie en el sol. ¿Estaba en el sol? ¿Cree usted? No, si que él estaba libre, que ya sabía. Y sabía las escenas que iba a suceder ahí. Y amó a la padre del cielo y dijo, vienen a que puedan comer la carne de los capitanes de los reyes, porque él sabía que nomás, hermano, se diera ese evento, le iba a dar de las mechas a los dos. Y entonces el verso 20, y la bestia fue apresada, ahí está, mire, hermano. Y la bestia fue apresada con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, hermano, terminamos, hermano. Tenemos que retornar al capítulo 6 para cerrar este estudio. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Pero estamos en el verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahí nos vamos a quedar. Verso 6 del capítulo 6. Así como el Señor está dolido ahorita de ver en su corazón. Hermano, predicábamos el día del domingo, no a los ritos y a las tradiciones. Y el Señor, hermano, me inquieta que la próxima vez que el Señor empiece a predicar, haga la segunda parte. Porque, hermano,
Dios ahorita, hermano, ya no aguanta este mundo. Los cristianos, hermano, celebrando hasta Halloween, ¿te imaginas? Iglesias cristianas celebrando Halloween. Adrián Romero dice que no, si ya Halloween dice que ya fue redimido. Dice que ya los cristianos ya redimieron, dice que la Navidad, dice. Y a mí me da tristeza de oír hombres de Dios, y yo les he tenido mucho respeto a hablar de la Navidad ahora. Cuando empecé a vivir estudiante, hermano, voy a oír lo que dice el hermano Alex Márquez, un ex sacerdote que se convirtió, un hombre celoso de Dios. ¿Qué es lo que dice? Que la Navidad es un culto a Tammuz. Lo que dice él, y yo me explica, bien explicado, yo tengo el audio que yo venía viendo. La Navidad, el árbol de Navidad es un honor a Tammuz, un dios pagano, un hijo de Nimrod. Y ya andan diciendo que la Navidad ha sido ya, hermano, redimida. Hermano, hasta el grado de iglesia que están poniendo ya nacimiento allí, al niño Jesús, los reyes magos. No, es que mire, hermano, por eso le digo, si nosotros predicamos algo, Dios lo revela, no es por así nomás, hermano. Eso son tradiciones que el diablo ha metido. Ahora, hermano, llega al colmo, ahora es Halloween. Hermano, iglesias que les están poniendo locura, mire, hasta telarañas ponen así, que pastores disfrazándose. Hermano, es aberrante. Y creo usted que Dios, ¿cómo Dios nos siente ahorita? Y por eso que ya tiene su ángel allá. ¿El sol? Hermano, yo les invito a que el martes vengamos, hermano. Vamos a aprender mucho de la palabra de Dios, hermano. Si algo no lo entendemos, no lo entiende, hermano, no me diga que yo me puedo guardar el palito, como usted es una cosa que ustedes creen que, o hermano, o usted tiene una explicación mejor, yo la voy a escuchar y en el próximo martes yo voy aquí a rectificar la plana. Pero hermano, reunamos, aprendamos de la palabra de Dios, hermano. Dice una parte en Oseas: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Hermanos, si nosotros no aprendemos de la palabra, mañana vamos a estar celebrando algo aquí. Mañana vamos a estar adorando a Satanás. Sí, es que mire, hermano, los que celebran Halloween, ¿quién no sabe que esa es la fiesta más diabólica que hay? El 30 de octubre o 31, no sé qué es, ese es el día de Satanás. Hermano, así que no se quede el martes, motive a los hermanos, motive a su esposo, su esposa, vayamos a estudiar la palabra de Dios. Yo sé, hermano, que usted va a salir bendecido, hermano. Así que la invitación es para